Y desde el 17 de febrero aquí un 18%. Esto ha sido utilizado incluso políticamente en el ámbito local. El gobierno ha sido acusado de no intervenir a través del Banco Central con la fuerza que eventualmente debería haber intervenido. Desde el oficialismo, y basta leer cualquier portal internacional, uno se da cuenta del efecto alcista que llega desde fuera de fronteras, no solo de la región, sino del mundo. Pero vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo más que nosotros para explicarnos por qué ha subido tanto el dólar, y estamos con la economista Bárbara Mainzer. Bárbara, buenas noches, bienvenida. Miguel, buenas noches Rosario. ¿Qué tal? Bueno, te escuchamos para saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que sigue pasando, a pesar de que ha quedado un poco más quieto que a mediados de la semana pasada. Sí, es verdad que el dólar dio un respiro en los últimos días, pero básicamente el contexto en el que estamos viviendo la peor crisis sanitaria y de salud en un siglo. Y eso está derivando en una crisis económica, y de no mediar más medidas puede derivar en una ruptura de la cadena de pagos y una depresión. Y, o sea, espero que eso no se dé, pero la potencialidad está. Entonces, los mercados están reflejando eso. Vivimos días de pánico en los mercados, caídas brutales en las bolsas del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Inversores. Bueno, por un lado, las peores perspectivas económicas se trasladan a precios. Los mercados anticipan esa incertidumbre. Y por otro lado, lo que pasa es que hay una enorme aversión al riesgo. Entonces, todos los agentes venden activos riesgosos y van hacia activos de refugio. En particular, venden activos de mercados emergentes y se refugian, entre otros, en el dólar, que es un activo de refugio por excelencia. El dólar se fortaleció en relación a la mayor parte de las monedas, prácticamente todas, y en particular las monedas de mercados emergentes cayeron y mucho. Y lo que está pasando en Uruguay es un reflejo de lo que está pasando en el resto del mundo. Y tú recién hacías mención al Banco Central, pero esto es como, o sea, por más que el Banco Central intentó aplacar las fluctuaciones, esto es como una ola gigante, no la podés parar. Y acá hubo un factor adicional. Si nos retrotraemos a la crisis del 2008, el epicentro de la crisis fue Estados Unidos, y aún así el dólar fue un activo de refugio y se apreció. Por más que era el epicentro de la crisis, el dólar fue un activo de refugio. Y acá está pasando una cosa adicional que no pasó en ese momento. Acá hay agentes que no van a saber si se van a quedar sin empleo o no. No van a saber si van a tener que entrar en cuarentena y por cuánto tiempo. Quizás vean mermados y muchos sus ingresos. Entonces lo que hacen es vender activos y se quedan con dólares por las dudas, ¿sí? Y esa presión compradora al dólar está retroalimentando esa suba. Entonces, lo que pasa en Uruguay es un reflejo de lo que pasa en todo el mundo y mercados emergentes en particular. ¿Considerás, Bárbara, que habrá algún otro efecto aquí en nuestro país con la suba en el tipo de cambio? Mira, sí, y déjame ponerlo de vuelta en contexto. Los mercados emergentes, incluso Uruguay, están siendo azotados, por un lado por el virus y por otro lado por estas turbulencias financieras, económicas. Entonces, tanto Uruguay como los demás mercados ven depreciarse sus monedas. La mayor parte de estos mercados, muchos de ellos tienen deuda en dólares, entonces se les hace más difícil pagar esa deuda. Lo mismo nos pasa a nosotros con una parte de nuestra deuda. Estamos mucho mejor que en la crisis anterior, donde prácticamente toda la deuda era en dólares. Hoy la mitad más o menos está en dólares, con lo cual nuestra posición como país es mucho mejor, y mucho mejor que otros países como Argentina, que no les prestan en su moneda local prácticamente y tienen la mayor parte de su deuda en dólares. Y por otro lado, también con toda esta recesión global, estamos viendo menor demanda. O sea que los mercados emergentes también ven una merma en los productos que ellos venden. Y algunos mercados emergentes, exportadores de petróleo y otros productos por el estilo, están viendo un colapso en el precio de los bienes que ellos venden. En este sentido, nosotros estamos mejor porque nosotros exportamos bienes alimenticios, que son de los commodities que menos sufren con esta crisis, porque la gente sigue comiendo, ¿sí? Pero entonces, mercados emergentes están siendo azotados en general por todos lados, y también va a haber impacto en Uruguay, ¿no? Y en una economía pequeña, con muchos bienes importados, con alta indexación, el aumento del dólar se traslada rápidamente a precios. Y de hecho ya hemos visto algunos precios de bienes transables que se comercian internacionalmente o que importamos directamente que han subido de precio. La baja en el precio del petróleo compensa un poco todo esto, pero en Uruguay vamos a sentir los efectos, sí, como el resto del mundo.
A ustedes los economistas le preguntan, los periodistas especializados, cuánto va a valer el dólar a fin de año. Y se da hasta una situación graciosa. En enero del año pasado, un solo Uruguay pedía un dólar a 36 y hoy está a 46, por decir un número. Y entonces, ¿qué va a pasar con el dólar de aquí a fin de año? No, nadie sabe. Y te digo, a ver, es muy difícil proyectar monedas. Hay muchas cosas que influyen en las monedas, hay muchas variables que influyen, es un mercado tremendamente líquido y Uruguay tiene la particularidad de que es un mercado chico, entonces a veces una orden de 5 millones de dólares te mueve el precio. Pero y después, decíamos que es muy difícil en general proyectar monedas y cuando pasan cosas inesperadas, los analistas, si no tomas en cuenta eso, como es inesperado no lo tomaste en cuenta, digamos que le erran, o les cuesta mucho predecir qué es lo que va a pasar. Imagínate en un momento como estos. Realmente no se sabe qué es lo que va a pasar, hay que ver cómo sigue evolucionando esto y para poner un poco en perspectiva, esto no nos pasa solo a nosotros, incluso la demanda por dólares fue tan grande que la Reserva Federal Americana hizo lo que se llama en la jerga líneas de swap o para ponerlo en términos fáciles, líneas de crédito contingente con varios bancos centrales del mundo, incluyendo el brasileño y el mexicano, donde les dan dólares contra su moneda local, es como les adelantan dólares y luego se hace el movimiento inverso, para evitar que el dólar se aprecie aún más y sobre todo para evitar que haya escasez de dólares, porque todos los agentes, las empresas, los individuos estamos guardando dólares por las dudas. Entonces, en general es muy difícil proyectar monedas y en momentos de tanta volatilidad e incertidumbre te diría que no se sabe. Pasa el tuit de Nico. Muy bien, Bárbara, muchísimas gracias por hoy y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Miguel y Rosario. Que pases muy bien, Bárbara. Vamos a compartir con ustedes una información que nos brinda vía Twitter en esta ocasión nuestro compañero Nicolás González, que está apostado allí en la torre ejecutiva y menciona que han llegado a la sede de presidencia los ministros Javier García de Defensa y el ministro del Interior Jorge Larrañaga. Los dos manifestaron brevemente a la prensa que fueron convocados por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Se esperan anuncios, dice, vinculados a la cuarentena. Se podría fijar una cuarentena parcial, pero esperamos que Nico nos convoque con más novedades entonces desde la torre ejecutiva. Es un rumor, obviamente. Sí, sí. Habrá que esperar la conferencia. Si llegaron recién, conferencia... Va para un rato. A las 9. Veremos. Ya venimos.